Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis, comenzamos, pues eso, el día preparando un buen desayuno, de esos que se disfrutan sin prisa. Ya sabéis que me gusta que sea nutritivo, reconfortante y bonito, ¿por qué no? Porque hasta lo más simple puede convertirse en un pequeño placer si se hace con cariño. Así que mientras lo preparo, voy pensando en todo lo que tengo por delante. Pero siempre, pues eso, también me regalo este momento de calma. Siento que cuando empiezo el día cuidándome, todo fluye de otra manera. Y antes de meterme de lleno en el proyecto que tengo entre manos, pues nada, voy a desayunar, voy a salir a caminar un ratito, que eso también me ayuda a ordenar ideas y a empezar con la mente más clara. Así que corazones, comenzamos con el vídeo. I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't have to be stubborn, so goddamn proud. I know you better than anyone you know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises. All the Y hoy quiero enseñaros algo especial. Hemos estado buscando una forma práctica y segura para que mi hija se mueva por el campus de la universidad, ya que el año pasado pues prohibieron los patinetes eléctricos y la verdad es que aquello es una ciudad y moverse pues eso, es difícil. Entonces hemos encontrado esta bicicleta eléctrica de Highboy, el modelo EX6. Tiene un motor brushless de 500 vatios que le da fuerza suficiente para moverse con soltura, incluso en cuestas, y tiene una autonomía de hasta 75 millas. Es ideal para que no tenga que estar pendiente de cargarla constantemente. El diseño es cómodo y accesible, con un cuadro bajo que facilita subir y bajar, tiene suspensión delantera y frenos de disco para mayor seguridad. Además, las ruedas todoterreno y los 3 modos de conducción hacen que se adapte a cualquier situación. La batería, pues la batería también es extraíble y viene con cambio Shimano de 7 velocidades, perfecta para sus trayectos diarios por el campus. Así que como madre, pues me da tranquilidad saber que va cómoda, segura y que también está contribuyendo a una forma de moverse más sostenible. Os voy a dejar en la cajita de información todos los detalles, todos los enlaces para que le echéis un vistazo si estáis pensando, pues eso, tener algo así, porque la verdad es que es súper fácil de montar. Y bueno, pues la verdad es que hay ocasiones en las que esto pues hace falta.
Como os decía antes, mirad lo fácil que es sacar la batería, aunque ella la deje bajo con su candado, pues se sube la batería al dormitorio y allí lo carga. Tiene su llave para guardar la batería y luego para arrancar la bicicleta eléctrica. También viene, aunque se vende por separado, pero es un soporte para poner el móvil en el caso de que tenga que ir a algún sitio y necesite poner el GPS. No, por supuesto, para ir distraída. Y la verdad es que ha sido todo un acierto. Así que no olvidéis visitar la cajita de descripción porque ahí os dejo toda la información. Y bueno, pues nada, mientras mi hija empieza una nueva etapa con su bici por el campus, yo sigo con el proyecto que hoy me atañe. Así que voy a darle un buen lavado de cara al baño principal, a nuestro cuarto de baño. Así que como veis, esto es como estaba antes. Ya sabéis que la semana pasada, bueno, pues estuve pintando lo que es el techo y hoy pues toca seguir avanzando. Voy a pintar las paredes, voy a poner molduras y a preparar todo para cuando llegue el mueble nuevo que hemos encargado, pero que todavía no ha llegado. Y ya sabéis que yo soy una ansia viva, así que nada, hoy lo que voy a hacer es pues eso, pintar. También voy a poner unas molduras, que ya sabéis que a mí me encantan las molduras. Y bueno, pues en lo que llega el mueble y no llega, pues voy adelantando. Estas pequeñas transformaciones en casa, aunque llevan su tiempo, tienen algo muy satisfactorio, no solo por el cambio visual, sino por la sensación de orden y renovación que traen. A veces cambiar un espacio también te cambia un poco por dentro. Ya sabéis que mis renovaciones son un poco low cost, solamente tienes que tener ganas de hacerlo y bueno, pues un poquito de idea. Así que nada, empezamos con las molduras, con mi maquinita clavadora y tapando los agujeritos para luego seguir pintando. A veces pensamos que para renovar un espacio necesitamos grandes presupuestos o ser expertas en reformas y la verdad es que no es así. Con un poco de pintura, algunas molduras que cuestan nada, menos de $20 y por supuesto algo de paciencia. Se pueden conseguir cambios que transforman por completo el ambiente. No hace falta hacerlo todo de golpe, ni perfecto. Lo importante es empezar, atreverse y sobre todo disfrutar del proceso, porque cuando tú misma le das vida a un rincón de tu casa, ese espacio deja de ser solo bonito y se convierte en parte de ti. Enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak.
trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Y una vez terminada de poner las molduras y estar todo lo que es los rematitos secos, pues voy a ponerme con las paredes. Voy a usar el mismo color de siempre, el Alabaster de Sherwin Williams, que ya sabéis que me encanta por su calidez y luminosidad. Pero esta vez, como es para el baño, pues he elegido un acabado semigloss, que es como más resistente para la humedad y mucho más fácil de limpiar. Son pequeños detalles que marcan la diferencia a la larga, sobre todo en zonas como esta donde hay vapor y cambios de temperatura. Me gusta mantener una coherencia en los tonos de la casa, ya lo sabéis, pero siempre adaptado al acabado según la función de cada espacio. Esta pintura también, este acabado lo voy a utilizar en lo que es la cocina. I know I'll meet you down the line. You'll ask why I wasted my time, and I'll say I didn't know better. But the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace, to fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Be sure you hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there? Y bueno, pues ahora le toca el turno a los marcos de la puerta y la ventana, que son de madera. Ya los he limpiado bien, les he pasado el producto que os enseñé en el vídeo anterior, que es una lija líquida que ayuda a preparar la superficie sin necesidad de lijar en seco. Y a continuación pues voy a aplicar una capa de imprimación para asegurarme de que la pintura agarre bien y dure más tiempo. Y para terminar, pues voy a usar una pintura específica para marcos y molduras, también de Sherwin Williams, que tiene un acabado precioso y la verdad que muy resistente, porque aunque parezcan pequeños, son los que acaban dando ese toque pulido y limpio a lo que es el conjunto. Aquí, como veis, mi marido pues me va a quitar la puerta y creo que ya no la vamos a poner, porque esta puerta abre y tapa toda la luz de la ventana, con lo cual pues no es nada práctica ya que está dentro de la habitación. También voy a cambiar los marcos de las placas de las llaves de la luz, voy a limpiarlas bien con un cepillito, porque esto, bueno, pues este sistema tiene ahí unos recovecos que no me gustan nada. Así que nada, con un cambio, unas placas metálicas así en bronce envejecido, pues le da otro toque y la verdad es que quedan muy bonitas. Through the streets of Santiago, I will always be there and by your side. 'Cause sometimes we get stubborn, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know Y mientras llega el mueble nuevo, pues voy a aprovechar para darle una segunda vida a este que tenemos. Está en buen estado, así que lo voy a pintar y le voy a cambiar los tiradores para actualizarlo un poco, porque la verdad es que
es algo bajito para nuestro gusto. Y así, pues bueno, pues mientras tanto cumple su función, por supuesto, y con unos pequeños cambios pues puede quedar muy digno, que digo yo. Así que a veces no se trata de tener lo último, sino de valorar lo que ya tenemos y con ver su potencial con otros ojos. Con un poco de pintura y unos herrajes nuevos, pues cualquier pieza puede transformarse. Baby, cut up and down and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messy, baby. It's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Y la ventana pues la voy a tratar igual que los marcos de la puerta. Ya la he limpiado bien, ya le he aplicado la lija líquida para prepararle la madera. Y bueno, pues nada, lo mismo, una buena limpieza y a darle una mano de imprimación. Thing I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. Yeah, we're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me, baby, you and me. You always leave me wanting more, baby. You and me were like the perfect storm, and you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we were a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling. Y bueno, pues mientras va secando la imprimación de la ventana, voy a aprovechar para seguir con el mueble. Ahora lo que estoy haciendo es tapar los huequitos que tiene y algunas imperfecciones con masilla, porque los tiradores que tengo son unos que yo tenía de hace mucho tiempo y la verdad es que no coinciden los agujeros. Así que los he tapado y luego los haré nuevo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a darle la imprimación y a seguir. Así que la verdad es que no es un cambio radical, pero sí suficiente para darle un aire más actual y adaptarlo al estilo que quiero para este baño. Al final todo suma y cuando haces las cosas poco a poco, disfrutando del proceso, pues el resultado se siente aún más tuyo. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down, yeah. We can chill on my patio, drink some wine, let it go. You're my favorite antidote. Hate it when you're all alone. No more 9 to 5s, we'll never die. 'Cause soon we'll be in Neverland. Yeah, she shines all the time, like a star on the mic. Don't think that anybody in this town can bring it down, yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down, yeah. Así que, pues eso, hay que protegerlo todo bien, con cinta de esta de carrocero, de pintar, plásticos para no manchar, porque aquí la mitad del baño tiene moqueta y la otra mitad tiene suelo. Esto es una locura. Y nada, pues voy a empezar a pintar lo que son las molduras, el rodapié y bueno, pues la ventana. Así que voy a dar 2 manos para que el acabado quede uniforme y cubra bien, respetando siempre los tiempos de secado entre capa y capa.
porque, como os digo, estos detalles son los que marcan el conjunto y le da ese toque final limpio y elegante. Me gusta que cada rincón quede bien rematado, aunque eso signifique ir poco a poco, porque al final lo bien hecho se nota. Anybody in this town can bring it down, yeah. She calls me baby, ain't that shit crazy? And I feel like I'm on cloud nine. Don't think that anybody in this town can bring me down, yeah. Y bueno, pues por último hemos añadido algunos detalles prácticos que marcan la diferencia. Mi marido ha colocado unas perchas para los albornoces y yo he instalado un toallero sencillo que queda discreto, pero la verdad que muy funcional. No one else is home. I swear I drank a half bottle in less than a half hour. I swear I didn't mean to give away my power on the balcony, and it's getting cold. Can someone, anyone hold me? I swear I drank to have fun, not to forget. Y aquí pues he puesto un store que es Blackout, que la verdad es que muy muy funcional y pues eso, queda precioso. Os dejaré también la referencia porque es de Amazon y bueno, estoy encantada, ¿no? Lo siguiente. Secret to this life, I struggle to do right. Anyone, lend me a Y aquí lo que voy a poner son unos apliques a cada lado del espejo, que no solo aportan más luz, sino que enmarcan visualmente el espacio y le dan un aire, pues eso, más cuidado. Son de Amazon, os voy a dejar la referencia por si estáis buscando algo similar, son inalámbricos y bueno, pues que con estos toques el baño va tomando forma. Y lo más bonito de todo es saber que cada rincón ha sido pensado y hecho con nuestras propias manos. Everyone is brainwashed. Oh, I would give anything to get some truth. Yes, I could do it all different, but what's the use? Anyone so alone? What's the secret to this life? I struggle to do right. Aquí también voy a añadir un toque. Este cuadro ya lo tenía yo en mi otro cuarto de baño, es de Estudio Magui y es precioso, me encanta. Y como os decía, pues eso, un toallero sencillo, pero muy muy práctico. From eating me up every time it gets dark. Anyone so alone? Tell me what's the secret to this life? I struggle to do. Aquí, como veis, pues ya solo me queda darle los últimos toques a la puerta y poner los tiradores. Winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if
from falling down. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Y aquí, como veis, pues os muestro el resultado final. Un baño renovado, sencillo pero con carácter, hecho con mimo y poco a poco adaptado a nuestras necesidades y con detalles que reflejan nuestro estilo. No ha sido una gran reforma, pero sí un gran cambio. Y lo mejor de todo, como os digo, la satisfacción de haberlo hecho nosotros mismos. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Espero que os inspire a ver el potencial que hay en vuestros espacios y que os animéis a transformar con vuestras manos y a vuestro ritmo. Así que ya por último, solo me queda deciros que mil gracias por estar ahí un día más, que espero que todos estos vídeos de renovaciones os inspiren y nada, corazones, que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Love,